¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que analicemos la realidad y nos demos cuenta por qué nos afecta y de qué manera nos afecta. En días recientes, usted sabe, se han dado algunos movimientos muy, pero muy importantes. La salida del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, y la llegada a esa dependencia, en este momento como encargada de la Fiscalía General, de una nueva personalidad que seguramente le imprimirá un rumbo diferente. Ustedes han visto el trabajo de Ernestina Godoy, lo vimos en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo vimos como responsable de la consultoría jurídica de la Presidencia de la República, mujer seria y de carácter. Bueno, su llegada a la Fiscalía General acomoda finalmente la última pieza que hacía falta en el diseño de la estrategia que hizo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el combate a la delincuencia organizada. Y es un diseño que se llevó tiempo, no ocurrió de un momento a otro, no ocurrió en el último momento con algún ajuste y el nombramiento de algún funcionario, no. Se ha ido construyendo una estructura jurídica muy importante para darle un rumbo diferente al combate a la delincuencia organizada y también a la investigación de los asuntos de delincuencia de cuello blanco y corrupción. Y muy pronto, es probable que muy pronto, con una más amplia y más efectiva coordinación de todas las dependencias involucradas en esta área, muy probablemente va a haber resultados que mucha gente no espera y que algunos esperarían que no llegaran porque finalmente van a ser afectados algunos personajes importantes de la vida pública. Porque resulta que con todo el respaldo y la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, concentra la más elevada cuota de poder en el gobierno federal, al grado que todo lo relativo a la seguridad pública preventiva, a la investigación criminal, al combate al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco, todo eso que es amplísimo, pasa por sus manos con el respaldo y por mandato presidencial, también con el apoyo de la Fuerza Armada Permanente que integran el Ejército, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. De esta manera, con los cambios que se acaban de dar en la Fiscalía General de la República, Omar García, en quien la presidenta ha delegado de manera legal y muy clara todas sus facultades en el ámbito de la seguridad, se fortalece y logra armonizar todo lo que requiere para combatir a fondo las bandas del crimen organizado. Se presumiría que las tareas de García Harfuch serán más eficaces con la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada de la Fiscalía General de la República desde el pasado jueves 27 de noviembre del 2025, con quien siempre ha tenido una eficaz coordinación desde que ambos colaboraron en el gobierno de la Ciudad de México en tareas similares con la ahora presidenta de la República. Y en consecuencia con esto, evidentemente Ernestina Godoy y Omar García son de la más absoluta confianza de la mandataria del país. Además, el secretario de Seguridad tiene también una injerencia directa en las áreas de seguridad nacional por el control que el Estado mexicano ejerce sobre los agentes extranjeros, en particular los de la perversa Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida por sus siglas de CIA, y la siniestra Agencia Antidrogas estadounidense, tristemente célebre por sus siglas de DEA. A ese respecto, nada más para que quede claro el punto, a ese respecto, el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional es muy específico al advertir que los agentes extranjeros que operan en México deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe
se deberá incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Es decir, el largo brazo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también alcanza para agarrar por el saco y por otra parte a los agentes extranjeros de la CIA, que usted sabe que la Agencia Central de Inteligencia la acaba de comisionar Donald Trump para que vayan a desestabilizar al gobierno de Maduro en Venezuela. Y usted sabe también que muchas de las infamias que se han construido y de los presuntos delitos o relaciones pecaminosas que se le atribuyen al gobierno de la Cuarta Transformación también se derivan de filtraciones de la Agencia Antinarcótico de los Estados Unidos, la perversa DEA. Vemos en la diapositiva número 5 esta fotografía que es muy ilustrativa por una razón. En la diapositiva 5 vemos la última comparecencia del exfiscal Alejandro Gertz Manero. El 7 de octubre del 2025 fue la última conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participó el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Al centro vemos a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y a la derecha Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, el funcionario que se fue, el defenestrado fiscal, y el poderoso, ahora mucho más poderoso, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García. Esa fue la última vez que se encontraron en un evento oficial de la presidenta de la República, y todos los indicios, porque no hay una información oficial al respecto, es que la gestión directa con el fiscal Alejandro Gertz Manero para que renunciara la hizo de manera directa y por instrucciones de la presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a quienes ustedes ven en medio de esta fotografía. El proceso de fortalecimiento del secretario de Seguridad se dio paso a paso, pero con mucha claridad. El martes 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave, incluida en el 13º párrafo del artículo 21 constitucional, como preámbulo de la elaboración de la iniciativa que dio origen a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Escuche usted, esta reforma al artículo 21 constitucional dice lo siguiente: la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Es decir, la persona en la que delega sus facultades en el ámbito de la seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum, por mandato constitucional, con base en esta reforma que la misma presidenta promovió, esa confianza y esa delegación de facultades se transmite al secretario de Seguridad. Agrega la reforma constitucional al artículo 21 lo siguiente: le corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los 3 órdenes de gobierno, es decir, federal, estatales y municipales, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Más claro, ni el agua. Toda la coordinación en todos los niveles de gobierno y desde todas las áreas es una facultad y una responsabilidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la diapositiva 8 vemos que el 22 de octubre del 2025, Omar García compareció ante el Senado de la República. Usted lo recuerda. Fue un hecho muy curioso porque algunas senadoras hasta se disgustaron y se jalonearon entre ellas porque querían estar cerca del secretario. Pero lo que yo quiero resaltar en este caso es algo que va a ser fundamental y que ya está siendo fundamental.
La coordinación es clave, dijo Omar García. Sin ella no hay resultados duraderos. Los gabinetes de seguridad locales son el puente entre la estrategia nacional y la acción territorial. Y aquí había que agregar algo fundamental. ¿Por qué se fue el fiscal general de la República? Porque finalmente hacía lo que le daba su regalada gana y finalmente no se coordinaba adecuadamente con las áreas de prevención y de investigación del delito, cuando la facultad de integrar las carpetas de investigación en delitos federales le corresponde a la Fiscalía General de la República. Pero de nada sirve que investigue la Guardia Nacional, que investigue la policía que depende de la Fiscalía, si finalmente las carpetas no se integran y finalmente no hay una coordinación que permita que todo ese esfuerzo fructifique. Usted sabe también que la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional tienen sus propios servicios de investigación y de inteligencia, y que todos esos en conjunto con los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad hacen todo un andamiaje que permite identificar los grupos delictivos, la forma como operan, las regiones donde operan y quiénes son los principales generadores de violencia. Pero si en esta articulación de esfuerzos no está la Fiscalía, como no estaba en la mayoría de los casos, poco se podía avanzar en algunos asuntos. Ahora, con la llegada de la nueva fiscal, probablemente eso va a cambiar en gran medida. También, para recordar y tener el dato, en la diapositiva número 9 vemos el dato quizá más significativo del primer año de gestión de la presidenta. También cuando fue Omar García al Senado en octubre, les presentó el dato más contundente del trabajo que están haciendo. 32% menos de homicidios dolosos en el país en los primeros 12 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, dos personas de la confianza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, asumieron el pasado viernes 28 de noviembre del 2025 el control de dos áreas claves, fundamentales en la Fiscalía General de la República. Entre los nombramientos que hizo la nueva encargada del despacho de esa dependencia de Procuración de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, están el caso de César Oliveros Aparicio, quien es el nuevo responsable de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, que conecta muy adecuadamente con todo el trabajo que se hace en otras áreas de investigación e inteligencia dentro de la estructura del Estado mexicano. Y también Ernestina nombró a Héctor Elizalde Mora, quien es ahora el titular de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía, que es la que coordina a poco más de 4,500 elementos entre policías investigadores y mandos operativos. Es decir, esta incorporación allá coordinada con todos los esfuerzos que se están haciendo en otras áreas, incorpora 4,500 elementos que van a ser de mucha utilidad para concluir carpetas de investigación y para promover en su momento la petición de órdenes de aprehensión y capturar a quienes están generando violencia o son parte medular de las organizaciones criminales. No habría que perder de vista que el secretario de Seguridad tiene a su disposición nuevas herramientas y facultades que le confiere la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad. Esta ley no existía. Esta ley fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025 para darle consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, orientada a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia mediante una perspectiva integral centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa. Vemos en la diapositiva número 12 que en octubre, cuando Omar García fue al Senado de la República, también informó que se habían registrado para convertirse en investigadores del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
se habían inscrito 26,000 jóvenes aspirantes a ser investigadores en este Centro Nacional de Inteligencia. Y además, veamos otro aspecto de lo que es la estructura de la investigación y la inteligencia en seguridad pública. Vemos en la diapositiva 13 que el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad establece que esa institución colegiada debe de estar conformada de la siguiente manera. Vea usted lo que le decíamos hace un momento, cómo jurídicamente se le dieron a Omar García más responsabilidades, pero también más poder de decisión. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que coordina el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, es también parte del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad. También forman parte de este sistema el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, que toma decisiones y ejecuta estrategias. Este Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad es la máxima autoridad que está por encima del Sistema Nacional de Investigación que articula y opera Omar García. Pero vamos a ver quién tiene la responsabilidad de coordinar este Consejo Nacional. También forma parte del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia el Centro Nacional de Inteligencia, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que gestiona y opera. Por otra parte, el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia define que el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública es la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada en materia de inteligencia para la seguridad pública, encargada de la dirección, el mando único y la toma de decisiones para el funcionamiento del sistema nacional y la consecución de sus fines. Vemos enseguida, en la diapositiva 15, qué instituciones integran el Consejo Nacional de Inteligencia. Y vea usted lo que describe esta ley. Forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo preside. Esta es la máxima instancia del Consejo Nacional de Inteligencia en materia de investigación y persecución de delitos. Forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia la Presidenta de la República y ella lo preside. También, como es natural, está en este consejo la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y la persona responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito a esta dependencia. Usted seguramente se da cuenta cuando ve información con respecto a las estadísticas delictivas, que ese compendio de estadísticas delictivas lo hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de Gobernación. Pero vea usted lo que dice el punto 3 en las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Investigación. Dice, forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia, de la máxima instancia deliberativa y operativa en materia de investigación e inteligencia, forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien es al mismo tiempo el secretario ejecutivo de este organismo y suple en sus ausencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participa en el Consejo Nacional el titular del Centro Nacional de Inteligencia. Y también, para lo que se pueda ofrecer, integran este Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es básica, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia de Transformación Digital y la Fiscalía General de la República. Esto que le estoy describiendo es el Consejo Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y es la máxima instancia que también opera de manera paralela en asuntos de seguridad nacional, es decir, cuando la seguridad nacional de México pudiera estar amenazada o en riesgo.
El pasado agosto, el secretario de Seguridad dio un paso más en la consolidación del equipo que le acompaña en su estrategia de combate al crimen organizado. El lunes 4 de agosto del 2025, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía investigador de la mayor confianza de Omar García Harfuch, como nuevo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que permite investigar y combatir los delitos financieros, algo en lo que suelen involucrarse por igual delincuentes de los cárteles del narcotráfico y lo mismo políticos y empresarios. Si usted observa, ya tiene dos elementos de toda su confianza en la Fiscalía General de la República en áreas clave operativas. También él tiene la responsabilidad de coordinar todas las instancias que participan en el diseño del Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación del Delito. Y si le faltaba algo, también quien está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que investiga para dónde va y a dónde llega y cómo se regresa el dinero, en muchos casos, particularmente el dinero mal habido, también está en manos de Omar Reyes Colmenares, que es otra persona que ha trabajado con el secretario de Seguridad y que ahora está en el área clave de investigación de la Secretaría de Hacienda. Sin hacer ruido, por eso le decía a usted que poco a poco ha ido caminando la creación de toda la estructura jurídica para que exista una coordinación plena articulada por el secretario de Seguridad, sin hacer ruido y mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores. La presidenta de la República emitió el lunes 26 de mayo del 2025 un mandato mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate contra la corrupción, el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero. Es decir, el cambio que se dio operativamente en la Unidad de Inteligencia Financiera en agosto estaba anunciado desde mayo de este mismo año, cuando se hicieron las reformas para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera. En el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo, se fortaleció la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de una Dirección General especializada en organizaciones delictivas, de la cual dependen dos nuevas coordinaciones operativas que se especializan en investigar organizaciones delictivas. Esta nueva dirección tiene entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, esta unidad de la Secretaría de Hacienda puede presentar denuncias ante el Ministerio Público. La Unidad de Inteligencia Financiera también tiene entre sus funciones comunicar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia, es decir, a la Fiscalía, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita, integrar la lista de las personas cuyas cuentas bancarias hubiesen sido bloqueadas. Como usted puede observar y escuchar, la reestructuración de la Unidad de Inteligencia Financiera embona justamente también con el relevo que se da en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque vincula mucho jurídicamente, por mandato de ley, las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República en todo lo que tiene que ver con la investigación de recursos que pudieran ser de procedencia ilícita y que pudieran ser usados por las bandas delictivas
y por algunas bandas de cuello blanco que también les gusta hacer truculencias con el dinero público. En campo, la Coordinación para el Combate a la Delincuencia Organizada tiene el soporte que le ofrece la Fuerza Armada Permanente, que conserva, hasta el momento, conserva muy buenas mediciones en cuanto a la confianza que despierta en los ciudadanos y la eficacia que la gente observa en su trabajo. Y esto es muy importante porque la gente se siente más segura cuando percibe la presencia de alguna de estas instituciones. Vemos en la diapositiva número 21 la última medición, la que se publicó el jueves 18 de septiembre del 2025 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Ve usted cómo la tendencia en la percepción de confianza de los ciudadanos con respecto a estas instituciones se ha modificado muy poco. En el caso, por ejemplo, de la Marina, en el 2023, 90.1% de la gente dijo que confiaba en la Marina, en el 2024, 89.3%, y en el 2025, 91.1%. Si queremos ver, por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional, vemos que en el 2023 tenía un promedio de confianza del 80.8%, del 80.6% en 2024 y de 79.9% en 2025. Prácticamente se mueve un puntito más, un puntito menos, pero se mantiene alto. Igual sucede con el Ejército, 87.2, 86.7 y 86.9. Los que sí no levantan mucho, y ahí es donde está una de las fragilidades de toda esta estrategia, es que las policías estatales tienen muy poco crédito en la confianza de la gente. Las policías estatales tienen 58.4, 61.5 y 57%. Y si hablamos, por ejemplo, de las fiscalías estatales, también tienen muy poco crédito. 58.1 en el 2023, 59.7 en el 2024 y 57% en el 2025. Y luego vemos en la diapositiva 22 cuál es la percepción sobre el buen desempeño. O sea, lo que vimos es el grado de confianza. Y aquí vemos lo que la gente percibe de que si hacen bien o no su trabajo, estas dependencias involucradas en la seguridad. La Marina sigue estando arriba, 84, 84, 86, 87, en una medición de junio del 22, 23, 24 y 25. Esta es la más actualizada porque ya incluye la percepción del 2025, de junio del 2025. Y vemos que no varía mucho. El Ejército igual, 81, 82, 82 y 83. Y la Guardia Nacional más o menos en su mismo rango, 70, 73, 74 y 72. Como se puede observar, jurídicamente y en términos de las facultades delegadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Omar García lleva sobre sus espaldas el peso de la seguridad preventiva, del combate al crimen organizado, de la investigación de la delincuencia de cuello blanco y además debe estar atento a contingencias que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional con todo el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Fuerza Armada Permanente. Y esto último no es un supuesto descabellado porque usted sabe que el hombre naranja que está de aquel lado del río Bravo cada rato amenaza con que tiene ganas de meter a sus soldadotes en México con el pretexto de combatir a las bandas delictivas. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.